Ahora, en el caso de Dina Boluarte, tú mencionabas que ella está invirtiendo en un favor o está pagando un favor. No, ella está invirtiendo a futuro, Ujú, pero para eso cuenta con la complicidad una vez más de la torpe derecha que tenemos parlamentaria, con excepciones como siempre, ¿no? ujú. ¿Por qué? Porque este es el momento oportuno para hablar del doble rasero que tiene esta señora y la izquierda en relación a Nadine Heredia. La forma como actuaron con Alan García, cómo hicieron activismo, cómo viajaron hasta Uruguay. Y Sí. no solamente viajó Pedro Cateriano, bajó Marco Arana, fue una delegación. Ujú, Fue una delegación del APRI, detrás de ellos fue una delegación de estos señores que defendían la dignidad del Perú y ahora están completamente callados. Y se puede mencionar a muchos con nombre y apellido, ujú. ¿no? Desde Sigrid Bazán, que dice es su derecho, cuando Sí, hace tiempo hablaba que es su condena, hasta Perico de los Palotes, sí. ¿no? Eh, o el mismo Pedro Cateriano, que simplemente, obviamente no puede chocar con su ex jefa, Nadine Heredia. Entonces, la incapacidad política de la derecha para señalar esta doble moral, Ujú. a mí realmente me impresiona. Es Y no, impresionante. es impresionante cómo no aprovechan la pelota que se la ponen. O sea, quieren disparar el penal, tienen la pelota ahí con el arco vacío y nadie quiere patear el penal, Ujú. ¿no? Cuando deberían citar al canciller, citar a Dina Boluarte, exigir una serie de cosas y sobre todo denunciar la doble moral de estos señores que a nivel artístico, social e inclusive mediático han adoptado una posición de ponerse de costado, ¿no? Ujú. Porque realmente es impresionante el silencio y no aprovechar esta oportunidad de ver cómo la izquierda se comportó antes con Alan García y cómo se están comportando ahora. Inclusive cuando Luis Alba Castro, una persona ya octogenaria, va a visitar a Alan García a la embajada, lo patearon, lo vejaron, lo escupieron, Sí. ¿no? Así se comportó la izquierda en el caso de Alan García, acordonando la embajada de Uruguay para que no pudiera salir. Ujú. Y en este caso ni siquiera hay una protesta ante la Embajada de Brasil. Los brasileños no pueden seguir haciendo con el Perú lo que se les da la gana. Ujú. Ellos ya han visto la calidad de la política local y han dicho, ah, esos con un cóctel, una frejolana, los metemos al bolsillo. ¿No? Así de simple. Qué pena, Es lamentablemente, que ¿no? no hay Pero soberanía. sí. No hay soberanía. Bueno, O también sea, dice mucho acerca de la incapacidad de la militancia de la derecha, ¿no? La izquierda creo que es bastante más ferviente, más frontal, más claro, activista. La derecha, bueno, hay poquísimas excepciones. sí. Y yo creo, mira, una cosa, ¿no? La derecha está cometiendo un error de no ir a la destrucción argumental y optar por los calificativos. Así no le van a ganar la batalla a nadie. Ujú. Y yo creo que ese es otro error histórico que están cometiendo. Bueno, histórico no, es algo que ya pasó en otros países, que no están viendo la política como es en otros países. O sea, Ujú. la destrucción de la izquierda tiene que ser argumental. Yo acabo de estar en Moquegua y me doy cuenta por ejemplo, y lo decía en Moquegua y en Tacna, ¿cuál es la ventaja política que tiene Martín Vizcarra y Antauro Humala? Que ellos no debaten con nadie. El día que debatan con alguien se les pulveriza, Sí. porque son mediocres intelectualmente y porque lo que están diciendo son tonterías, Se dedican ¿no? a, bueno, a Es recibir que no aceptan insultos. debatir con nadie. Ellos ingresan al terreno y cuando uno los insulta, pues Ujú. estás cayendo en su juego. Sí. A ellos hay que destruirlos y sobre todo señalar los errores que vienen cometiendo como los que están haciendo en esos momentos. Eso es La importante lo que izquierda. mencionas porque en las últimas elecciones, cuando Pedro Castillo en la última semana, justamente Alejandro Muñante también hablaba de las encuestas, vamos a hablar en breves instantes de las encuestas y de lo que se viene, pero en el 2021 mucha gente decía, ¿cómo es posible que haya gente que vote por el burro de Pedro Ujú, Castillo? Hay que ser un burro para votar por Pedro claro, Castillo. lo Cuando victimizas. lo que estás haciendo es victimizarlo y alejando más a esa persona. Porque la miel atrae más que la hiel. Si tú le dices Ujú, a una persona, eres un burro por no pensar como yo, vas a alejarlo aún más. Porque el ujú. insulto jamás va a poder convencer a una persona de atraerla hacia el lado donde tú quieres. Por el contrario, vas a alejarla con mucho más ahínco, ¿no? Ya sé que se cometió ese error en 2021. Esperemos que no se cometa en 2026. Y sobre 2026, hay unas encuestas que ha publicado justamente en Perú 21, donde se pone a tres candidatos arriba. Igual es muy pronto, estamos a un año de las Ujú. elecciones, pero igual ya vemos a tres personas que están eh, ligeramente diferenciadas del resto, ¿no? Keiko Fujimori con 11 puntos, Rafael López Aliaga con 6 puntos y Carlos Álvarez con 6 puntos. Y luego ya con 3 puntos, 2 puntos, un poco el resto de la masa, de una masa grande, porque tendremos a más de 40 candidatos a estas Ujú. elecciones por ahora. ¿Cómo ves tú a estos tres candidatos o cómo ves tú las encuestas en general? Bueno,
Yo sí soy una persona que cree en las encuestas, eso sin ninguna duda. Yo soy matemático, ingeniero y creo que esto, independientemente de las críticas que puede despertar a quienes no les gusta el resultado, Sí. es un buen punto de inicio. Ujú. Sobre todo si la vemos en toda su amplitud, ¿no? Las mismas personas que aparecen en los tres primeros lugares, dos de ellas desaparecen cuando se vota por el partido, Hmm. ¿no? Entonces, que son el caso de Rafael López Sí, Aliaga y y Carlos Carlos Álvarez. Álvarez y varios más, ¿no? O sea, Sí. que no hay una asociación entre la Persona persona y el partido. partido. Eso ya demuestra algo. La misma Keiko desciende o mantiene su porcentaje, pero en las tendencias de junio a la fecha, Keiko ha perdido 5 puntos. Hmm. En junio, que Ipsos hizo una encuesta para 50 más 1, la consultora, Sí. para un evento empresarial, Keiko tenía 16. Ujú. En la encuesta anterior, la de diciembre, tenía 12 y ahora tiene 11, y la tendencia es hacia la baja. Yo creo que a ellos los va a afectar definitivamente esta postura oficialista, pero en cuanto a los resultados, creo que deberían preocuparse, porque en primer lugar el APRA durante años Ujú. tenía un tercio de la población, ¿no? Sí. El famoso tercio aprista, y con eso no ganaba las elecciones. Ujú. Cuando entra Alan García y abre la cancha y habla del Perú amplio, todas las sangres, etcétera, etcétera, bueno, ganan las elecciones. Inclusive se despoja de la simbología aprista para ganar las elecciones, ¿no? Deja de lado las marchas, las banderas, Ujú. adopta una posición completamente distinta. Con 11% no va a ganar jamás Keiko Fujimori, porque si tú ves a los partidos de izquierda desagregados, suman 14 puntos, Ujú. ¿no? En esta misma encuesta, ¿no? Entonces, solamente con los partidos de izquierda ya tiene 14 puntos. Y, y luego, en el caso de Rafael López Aliaga, yo creo que no está bien asesorado, ¿Por qué lo dices? porque el lenguaje que él utiliza, también agresivo y permanente, Ujú. obviamente habrá gente, un puñado de gente que es afecto a eso, Ujú. pero aleja, cuando lo que él tiene que hacer es ser convocante, si es que Claro. quiere ganar las elecciones. Y se refleja en que teniendo presencia mediática, teniendo fuerza en las redes sociales Ujú. y siendo la segunda autoridad política del país, 6 puntos, por favor, pues eso es para preocuparse. Hmm. Y el caso de Carlos Álvarez, que está dando el ejemplo en el sentido siguiente, ¿ah? Un solo mensaje, redes sociales y un buen esquema de comunicación, ¿no? O sea, el ABC de la comunicación política, un solo mensaje: seguridad, 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 ¿no? Utiliza las redes y cuando va a los medios de comunicación, igualito. Sí. Ahora, obviamente no empezó la campaña porque ahí le van a sacar todo el pasado, que es una moledora de carne, sus probables vínculos, pero es el que mejor está manejando su campaña. Ujú. Y otros que aparecen ahí a continuación, como Hernando de Soto. Hernando de Soto, por ejemplo, no se le vincula con Progresemos, Claro, se le ¿no? ve incluso todavía con Avanza País para mucha gente, Para ¿no? mucha gente, claro, y eso es una cuestión que hay que decirla. La gente, esa votación de Avanza País, en realidad refleja un porcentaje de Hernando de Soto, porque Ujú. Avanza País no tiene un candidato claro, firme. Y Está Philip Butters Philip Butter, pero no se ha identificado, tampoco está haciendo campaña. Pero lo que tú has dicho es muy acertado, porque ayer mismo yo conversaba con un político, que me reservo su nombre, y un político de Polendas, que me decía: Avanza País está muy bien con Hernando de Soto. Un político. ¿Ah? Sí, Si así piensa un político, imagínate cómo piensa el pueblo. claro. O sea, lo asocian todavía con Avanza País. Ahora, tendremos más de 40 candidatos si es que las alianzas no se dan o si las alianzas son pocas. Y eso va a ser un gran, pero gran problema para los partidos relativamente nuevos que no tienen la recordación de marca como si tienen, por ejemplo, el Fujimorismo o si tiene Acción Popular, quien aparecía en segundo lugar en la Con encuesta la recordación de marca. con la recordación de marca, porque la Claro. gente vincula la lampita, ¿no? Y acá yo te hablo un poco por experiencia personal, algo que me pasó a mí, que yo supongo que es algo que le pasa a muchas personas cuando le hacen esta pregunta. Por eso yo no confío mucho en las encuestas, que es cuando apenas tenía 18 años o tenía 17 y estaba por cumplir 18, era la primera vez que iba a votar de manera municipal, recuerdo. Y afuera de mi casa, la casa de mis papás, me preguntan: ¿por quién vas a votar? Y yo no tenía idea, porque tenía 17 años y en Ujú. realidad no era lo que me importaba, no había hecho el debido trabajo. Entonces pensé, ¿no? Dije, qué vergüenza decir no sé. Así que dije el único candidato que me acordaba, que era el que era en ese entonces alcalde de Miraflores, que era Fernando Andrade. Ujú. Dije, Fernando Andrade, por supuesto, ¿no? Somos Perú. Por decir algo, porque no quería pecar de ignorante, que es lo que Claro. mucha gente teme. Imagínate tú, o sea, este ejemplo que te estoy dando, yo supongo que le debe pasar a muchas personas y por eso es que terminan diciendo,
bueno, Acción Popular o el Fujimorismo o nombres o símbolos Claro, que ya mira, conocen es para que, no decir la horrible verdad que es no sé por quién claro, votar. lo que sucede es que en una campaña de marketing, en este caso de marketing político, lo que primero busca uno es el posicionamiento. Ujú. Por eso hay situaciones extremas en las cuales, por ejemplo, un Daniel Abugataz al cual no conocía a nadie, Sí, insulta públicamente a Elian Carp y se hace conocido y ahí claro. termina. Entonces buscas el escándalo, ¿no? Ujú. En ese caso, yo creo que como punto de partida, todo esto va a cambiar. Que es lo que pasaba con Johnny Lescano, es conocido y aparecía en los primeros lugares porque pasa lo que tú dices. La gente tiene necesidad de hablar para evitar que les endilguen De de ignorante. ignorante, ¿no? Entonces, es como cuando tú estás recibiendo a alguien en el aeropuerto. Del pelotón, 200 personas, identificas a tu familiar Sí. porque lo conoces. Lo mismo va a pasar con la célula electoral. Entonces, los partidos no están trabajando en la marca Mm. y están esperando el último momento. Ahora, la marca puede ser positiva o negativa, por eso te decía, eso ya no hay tiempo para que el fujimorismo cambie su marca. Un Claro. año es menos de un año, es un tiempo realmente escaso. Entonces van a tener que modificar su posición política o la forma como empiezan a presentar a sus voceros, que es otro de los elementos que todavía está ausente, pero que va a ser importantísimo en la Sí, campaña. Los que han tenido voceros han ganado en las últimas elecciones. sí. Así de simple y esos voceros que a la vez son los defensores. Y los que han tenido malos voceros los han perdido. En primer lugar, el fujimorismo. Mm. 2 campañas seguidas en las cuales pierde la derecha, 3. Si pensamos en la de Lourdes Flores, en las cuales los voceros se tumban la campaña, ¿no? Ujú. El Auquenio de Harvard, nosotros matamos menos, ¿no? Cosas de ese tipo. Sí. Entonces, esto recién está empezando y yo creo que uno de los problemas que tiene Keiko es que aparte de ella no hay nadie en el partido con una capacidad de generar un entusiasmo político, que es la otra cosa que está faltando en las encuestas. Claro. Ningún candidato despierta La gente entusiasmo. tiene miedo de ser el que se para adelante porque sabe que el primero que se para adelante es al que le van a tirar piedras, ¿no? Ya Claro. pasó también, bueno, Keiko inevitablemente iba a tener un porcentaje relativamente alto, teniendo en cuenta los márgenes pequeños que hay por la gran diversidad de candidatos, pero los otros que van surgiendo son los primeros en que van a ser Es que mira, golpeados. ahí viene otro error, ¿no? Yo he tenido oportunidad de participar en 3 campañas ganadoras, Ujú. ¿ya? Y el factor común y cuando he estudiado a los que han ganado en otras elecciones, Sí, empezaron 1 año y medio, 2 años antes, con perfil bajo, pero empezaron, ¿no? Entonces, tú ves ahorita que en estos novatos se ha instalado, pues, gano en el rush final. claro. Y, o sea, ¿qué cree? ¿Que la red lo va a hacer ganar? Mm. No, te hace ganar el dar la mano, el ir al pueblo, etcétera. Eso es lo que te hace ganar. O sea, Ujú. el activismo in situ no ha sido reemplazado por nada en el mundo. Tú veías la campaña norteamericana, Trump y Biden, cuando él estaba recorriendo las calles de Estados Unidos en la noche, luego de su meeting. Sí, ¿No? Inclusive en la biografía de Bill Clinton, él dice, ¿no? Yo gané, ¿por qué? Porque me paseaba. Y eso no ha cambiado, sí, ¿no? pues. Entonces, los otros son buenos complementos, entonces están dilatando el inicio de la campaña mucho. ¿Y por qué? Porque no hay estructuras partidarias. Mm. Estructura partidaria, por ejemplo, tiene Progresemos, ¿no? Pero el candidato no está identificado con Progresemos. Ujú. Tiene el Fujimorismo y Keiko no empieza la campaña. Tiene Acción Popular, pero tampoco tiene líder. Claro. Mira, existe la estructura y no existe el líder que esté al frente de esa estructura. Sí. Bien, Juan Sheput, político y exministro de Trabajo, seguramente conversaremos de esto muchas veces más en el transcurso del año porque recién se comienza a poner caliente las elecciones del próximo año 2026. Juan, muchas gracias por Un acompañarnos esta placer, mañana. Pancho. Una pequeña pausa y regresamos con José Ignacio Beteta, director de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Pausa y regresamos.